fue una niñita con mucha responsabilidad, que no me correspondía. Yo no entendía nada, y solamente volteé a verlo a él como papá. Más allá de la necesidad, para mí fue muy normal que tenía yo que trabajar. Y entonces comencé estudiando estilismo. Así le decían, duré 2 años trabajando. He podido lograr muchas cosas que jamás imaginé. Había una señora, bueno, una vecina, que ella viajaba mucho a Estados Unidos y entonces cuando viajaba o se iba a cenar me decía, ¿me cuidas a los niños? Y me daba dinerito. Entonces yo iba y le cuidaba a los niñitos y entonces me metía a la cocina y veía dulces. ¿Se acuerdan? En aquel entonces no existían aquí los dulces americanos. Claro. No existían. Cállate, el Kiss, todo era hermosuro. No existía ni uno. Pues yo me robaba los chocolatitos, ¿no? Y entonces me los llevaba a la primaria. Entonces, regresando a la primaria, de repente volteaba y me decía, ¿y a dónde fuiste de vacaciones? A Disney. Claro. Todo el mundo me decía, claro que no. Y les traje dulces americanos. ¡Ay! Y entonces era toda una vida inventada. Toda una vida inventada. Yo. Perdóname, Mari. Sí te robaba yo los chocolates. Ladrona. Ay, era una propina. Era una propina que... Una propina Era parte extra de la para cuidar a propina. sus hijos. Pero yo les decía, iba a Disney. No había ni para los frijoles, menos para Disney. Claro, Pero pues yo fingí eso. Sí, tenía muchos sueños. El primero, bueno, hubo muchos sueños porque hubo muchas carencias. Claro. ¿No? Había muchas carencias, yo tenía muchos sueños. Pero les puedo decir de uno de los que se realizó porque yo era la nieta más grande. Ok. Todas mis tías trabajaban, mi mamá trabajaba, entonces nos cuidaba mi abuelito, mi abuelita. Entonces yo ponía, pobres mis primos. Tú vas a ser mis Chihuahua. Claro. Tú mis Zacatecas. Y todos así, ¿no? Y yo, órale, tú yo vas también jugaba a la Miss. A la Miss. Pero yo no gané. Ah, yo siempre ganaba. En la vida real también. Y en la vida real también. Sí, Y entonces todo se fregaba porque yo era la Miss, tú Miss, no sé qué. Oye, güey, pero es juego de niña, te callas. Me imagino al primo Juanito ese. Sí, pobrecito. El primo Juanito que era Miss Tlaxcala. Hacíamos la pasada. Hola, soy Miss Porque también Tamaulipas. les ponían flores. Claro. Y se fregaban. Porque yo era la más grande. Pero tú eras Miss Guadalajara. Miss Jalisco. Y tú mis huevos. Y mis huevos también. Miss Jalisco. ¿Y qué crees? Luego, si escuchas a las abuelas que te dicen, cuidado con lo que deseas, porque se te puede cumplir. Muy cierto. Mi abuela, pero gracias, abuela, porque te juro que gracias a eso he podido cumplir a través de haber cumplido ese sueño muchas cosas que jamás imaginé. Entre ellas sacar a mi mamá de trabajar. Claro. A los 19 años, como lo platicábamos el otro día, ella estaba acá. He podido lograr muchas cosas que jamás imaginé. Bueno, cuando uno va por la adolescencia en la vida, crees que al que le vas a entregar tu virginidad, no, es lo más para preciado siempre. porque eso te enseñan. Te enseñan desde niña que es tu tesoro y es lo más preciado y que ojalá que con quien la pierdas, que no sea con la bicicleta, que sea con alguien que realmente lo valore, ¿no? Sí. ¿A poco no? Sí. Ya se rieron. Bueno, entonces yo me acuerdo que estaba muy enamorada. Me enamoré muchísimo de ¿A un quién le chavo, diste tu flor? de un chavo allá en mi Guadalajara. Para no hacerles el cuento largo, es que... Ya lo hiciste largo, ya. Ahí voy, ¿no? Entonces yo estaba enamoradísima del chavo, pasa el tiempo, me manda la fregada. Pues, el otro lo único que quería era Tu flor. la flor. ¿Ves? Hubiera estado mejor la bicicleta, Pero esa él te ni llevaba siquiera más sabía. lugares. Pero nunca Y quemabas tocamos calorías. Nunca tocamos el punto que era mi primera vez. ¿no le dijiste? No. Yo estaba enamoradísima, lo que él me dijera en ese momento tan. Años luz, o sea, cuando yo ya salgo en televisión, como 3 años después de que yo ya salí en televisión, regreso un día a Guadalajara y me voy a un antro. Y me lo encuentro. Y yo, ¡ay, fulano, ¿cómo estás? Pero yo ya andaba, ya sabes, así de, ¿te acuerdas? Ay, no, oye, no manches, o sea, no, qué risa, güey, o sea, que fuiste primero. ¿Y? ¿Cómo? Y yo, ¿cómo que cómo? O sea, el nudo. O sea, ¿cómo de qué? ¿Cómo? No me O sea, cambies el tema, ¿cómo? Fui el primero, le dije, no, ya, que... Bueno, perdón, pero dije, qué güey, o sea, qué estupidez la mía que no se lo di a alguien que lo valorara. valoró. ¿Sabes? O sea, Sí. me arrepentí mucho de ese momento tan especial
para la mujer, que es su primera vez, ¿no? Y con alguien que no lo valoró. ¿Por qué? Bueno, es que ni se lo dígame cursi romántica. Pero es que no sabía. Pobrecito, ni también. sabía, él nada más ¿Cómo iba puedo pasando. adivinar? Sí, Pues, y ¿cómo tú no? estabas muy segura y, o sea... Estabas con el pelo de limpa. ¿Qué pasó con tu de mi papá? abuelo. ¿Mi papá? Ajá. No, pues... ¿Se divorció de tu mamá? no, y se nunca fue? se casaron. Ah. Tuvo a mi hermano, a mí. Yo dejé de verlo, pero para mí sí había una figura, un papá que lo veía cada cuanto y para mí era como un Superman, ¿sabes? Hablaban de él y yo ¡ay! Lo veía guapísimo y hasta que un día sucedió algo que yo se lo cuento a mi mamá y seguramente si me ve ahorita va a empezar a llorar. Perdón, ma, pero pues lo tengo que contar si pasó. Que ella dice, güey, ¿cómo es que te puedes acordar de eso? Es algo que yo nunca lo voy a entender y menos después de que fui mamá, ¿no? ¿Cómo Claro. puedes tú hacerle eso a alguien, ¿no? Pues probablemente son las historias de papá y de mamá que uno como hijo ya hasta que está grande ni las... no las entiendes, pero pues tampoco te metes, ¿no? Dices, pues fue la historia de mi mamá y de él. Yo me acuerdo perfecto que ahí fue donde se me derribó esa figura, o por lo menos lo que yo creía de él. Mi mamá siempre nos llevaba con la familia de él en vacaciones y yo me acuerdo, para hacerles rápido el cuento, nos encontramos, haz de cuenta, la familia de él, o sea, los hermanos que íbamos como a una playa y él. Y yo me acuerdo que escucho la voz y era de, mi papá. Yo salgo así de la camioneta y yo, papá. Y me acuerdo que él se me queda viendo y solamente recuerdo maldiciéndome como a unas niñas y a una señora me gritaban cosas horribles y yo no entendía nada. ¿A ti te maldecían? Sí, o sea, de... ¡Ay, de gato, qué! Yo no entendía nada. Y solamente volteé a verlo a él como... ¿papá? Y él lo único que hizo fue mirarme y agachar la cabeza. Y yo así de... ¡ah! Y sentí a mi mamá como me jaló. Y desde ahí yo le cuento eso a mi mamá y me dice, ¿cómo te acuerdas de eso? Estabas muy chiquita. ¿Pero qué pasó, Gali? ¿Qué te estaba...? Pues era la familia del papá. Del señor, Ajá. que yo no conocí, que yo no sabía, Ajá. y que él, pues no hizo nada, ¿no? No Que te reconoció como su hija. Exacto, él sabrá y yo no tengo... Mi mamá se quedó con esta parte de por qué nunca lo perdonaste, porque él murió. No es que yo no... Y yo le decía a mi mamá, es que no tengo nada que perdonarle. O sea... Ni lo conocí, ni lo quise. Y lo poco que conocí, pues fue esta parte de, pues rechazándome. Yo desde niñita fui una niñita con mucha responsabilidad, que no me correspondía. Pero si me hubieran dado a escoger, le hubiera evitado muchas noches de llanto a mi mamá. Por no tener dinero, por no poder darnos la educación que ella tampoco tuvo y que le hubiera gustado. Le hubiera comprado una casa, ya sabes lo de niñita, que siempre tienes le hubiera sacado de trabajar desde hace muchos años, le hubiera quitado muchos dolores por no haber tenido el dinero. Ya después lo pude cumplir, pero yo desde niñita me sentía muy responsable de ella, era como mi hijita y yo fui como... la mamá de la casa. Entonces eso me hubiera gustado hacer desde niñita. Sí. Y yo haber jugado mucho. Es lo que te iba a decir. Sí. ¿Y no hubieras elegido también poder ser más niña más tiempo? Sí. Porque, y me queda claro, y hoy en día, por eso intento mucho con Mateo y con los niños, y siempre pienso que los niños vienen a jugar, y las responsabilidades ya se les dará, enseñándoles disciplina con amor, por supuesto, pero... Los niños tienen que divertirse, ya les tocará preocuparse. O sea, más allá de la necesidad, para mí fue muy normal que tenía yo que trabajar para ayudar, porque yo quería, no porque mi mamá me mandara, ¿no? Entonces, haz de cuenta, si la vecina pedía que yo le cuidara a las niñas, yo le cuidaba y ella me daba un dinerito. En la esquina de la casa había un
un puestecito y entonces la señora le dijo, ay, pues mándame a la Gali para que me ayude a lavar platos. En mi topper. Así le lavaba yo los platos a la señora y me acuerdo me daba 10 pesos. Y yo feliz para llevarlos a casa. O sea, ni siquiera era para ganarlos. Yo decía, ay, bueno, pues le ayudo a mi mamá. Te estoy hablando del puestecito a los 9 años. Entonces yo crecí siendo en mi mente, siendo una mujer muy trabajadora. ¿Por qué? ¿Por qué tenías que trabajar? Porque Para tu mamá, ayudar a ¿dónde mi estaba? mamá. ¿Y tu papá mi mamá dónde estaba? trabajaba. Ya no había papá. No, Ya. mi mamá siempre trabajó. Haz de cuenta que a mí a mis 11 años me dejaron a mi hermano y a mi hermana. Entonces, mi mamá cuidaba y yo mandaba uno a la escuela, mandaba al otro al kinder, hazles de comer. O sea, yo me volví ¿La mamá? La mamá para ayudar a tu mamá? A mi mamá. Y después entré también de recepcionista. Ya ese fue un trabajo fijo, de recepcionista en una clínica. ¿Dental? De control de peso. Ay, Y yo tomaba la presión. ¿Dijiste mental? También. No, dental. Yo dije, de ahí nos Dental, conocemos. Ahí te vi. Desde ahí. Y la verdad es que para mí el sentido de la responsabilidad en cuestión del trabajo ha sido desde muy niña, ¿no? Sí, por una necesidad. Claro. Y yo tenía clarísimo que lo único que quería era terminar la escuela para poder trabajar y ayudarle en forma a mi mamá y sacarla de trabajar. Lo logré. Me llegó lo del concurso, lo gané, vete a la Ciudad de México. Y esa era la primera vez que yo me subía a un avión. Y decía, güey, de la noche a la mañana yo ya no estaba casi 18, 19 años, yo ya no vivía en Guadalajara. Fue como un cambio radical, por supuesto, y que el que me cambió, por supuesto, a mí y a toda mi familia. Me refiero para bien. Yo también tuve con una amiga en aquel entonces, lo primero que hice, porque yo quería estar de alguna manera en el mundo de la belleza, ¿no? No sabía si de modelos y en algún momento, así muy chiquita, entré a estudiar porque era lo que nos daba. Yo quería estudiar diseño de modas, era carísimo en aquel entonces, y entonces comencé estudiando estilismo. Así le decían, duré 2 años trabajando. Aquí tengo, mira, mis cortecitos que hacía mis cortes de pelo. Ah, ya, sí. Uy. Y con una amiga pusimos una estética. Entonces, que si yo le hacía que si su tinte, que si su color, que si su base, que si su manicure, su pedicure. Sí, Pero su estaba base. chiquitita. La base que se usaba en los... La base, ¿te acuerdas? No, la base era la base. Así como de frijol refrito. Olía horrible. Olía horrible, sí. Yo nunca me hice, pero yo veía y decía, ¿cómo se hacen eso? Y luego nos tocó los aspirales, y luego ya más moderno el aluminio, los rayitos con aluminio, porque aparte a mí me tocó aprender a hacer los rayitos con gorro. Ah, Qué ok, pobre, entonces que era como un sacabas condón así. en la cabeza. Ay, Sacabas sí, pelo había por fotos, pelo. sí. Y a la hora de sacar, después de que estaba ya procesado y extraerse el color, el rubio, ay, pobre la señora, ¿cómo sufríamos antes Sí, para la antes belleza? Es que de verdad yo vi llorar muchas veces a mi mamá porque no tenía que darnos de comer. Entonces yo sí, siempre te lo he contado, Chuli, ¿verdad? Que porque me dice todo el mundo, pero ¿por qué tu camerino siempre tiene que haber comida, güey? O sea, pero todo el tiempo estás y comida y comida. ¡Eres pollo! Y pollo. Ahorita contamos esa. Güey, en mi casa tengo algo que si yo llego y veo el refrigerador Vacío. una parte vacía, me entra como un algo. ¿Te quita la paz? Un poquito, me quita paz. Yo si voy, compro y y yo a todo mundo le digo, ¿quieres comer? Hace ratito estaba yo dormida. Cuéntanos, Dani. Entro a su camerino, ¿no? Para preguntarle algo y entro así y está dormida. Y a la hora de que entro se despierta y me dice, ¿quieres pollo? pollo rostizado. ¿Tienes pollo rostizado? Mi abuela me está dejando mentir. Perdón, abuela. No es de linaje. ¿Me explicas por qué? ¿Qué pasó? Estaba dormida. ¿Pero estaba soñando o había pasado el camerino? No sé, tenía pollo y entonces me quedé con que pollo. Ay, Hay que pollo. invitarle pollo a alguien. Yo entré así nada más. Entra a verlo. ¿Quieres pollo? Que quiero que todo el mundo esté bien alimentado. Bueno, eso sí es Ay, emocional, no. evidente. Y también Galilea tiene otra cosa que a mí hasta me da cosa chulearla porque te lo va a regalar. Entonces no le puedes decir, oye, qué bonito tu pantalón. Oye, qué bonito
tus zapatos, ¿Fue qué? Llévatelos. Esto cuesta bien bonito. Oiga, alguien me que dijo, qué bonito el novio. Ese sí, no, todavía no es. Hola, yo soy Natalia Telles y te quiero invitar a que si te gustan los contenidos de Unicable, por ejemplo, Netas Divinas, que es un programa que me gusta mucho, pues te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para que te lleguen notificaciones y seas el primero en saber cuando hay nuevo contenido.